A raíz de la movilización del 2013 y todo, nosotros le planteamos básicamente al gobierno ¿por qué no cuenta a los campesinos? ¿Sabe cuántos campesinos hay en Colombia? La idea de comentarles un poco lo que viene haciendo, digamos, mi proceso local, lo que venimos haciendo en el departamento del Cauca, pero ante todo, cómo desde esta región venimos impulsando unas iniciativas como organizaciones campesinas. En buena hora el departamento del Cauca viene trabajando sobre la necesidad del reconocimiento del campesinado como sujeto político. Es decir, cambiar la dimensión que el Estado ha tenido con el campesinado, que básicamente solamente su dimensión productiva, pero no lo mira más allá de esa dimensión productiva. Es decir, campesino igual a productor agropecuario, no más. No nos interesa si tiene organización, si defiende el territorio, etcétera, sino sencillamente campesino que produce precios, tierra, no más. Y creo que pues lo que estamos intentando hacer, y desde hace varios años, desde el movimiento campesino en el suroccidente y después a nivel nacional, es precisamente que se visibilice al campesinado como un sujeto político. Nosotros, como organización campesina, pues generalmente estábamos como juntas de acción comunal. Después de eso, logramos, o nos pusimos a pensar los jóvenes la necesidad de educarnos y empezamos a hacer el esfuerzo, algunos de presentarse en las universidades públicas y otros a tocar las puertas en universidades privadas. Fue así que en los años 90 logramos en promedio entre 40 jóvenes irnos a estudiar a Bogotá con el compromiso de regresar a la región. Ahí es donde organizamos la Asociación de Estudiantes Universitarios Pro Tierra Adentro. Vivíamos en una casa alquilada, vivíamos 40, trabajábamos comunitariamente, es decir, por turnos cocinábamos, nos tocaba turnos aseo, etcétera, nos ayudábamos. Y bueno, así fue que logramos un poco estudiar algunos y empezamos otra vez a regresar. Cuando regresamos al municipio, logramos entonces consolidar todo un proceso campesino, que es la Asociación Campesina Izá Tierra Adentro ACIT. El municipio donde nosotros estamos, más o menos el 50% es población indígena y el 50% población campesina. Y esto tiene que ver con la invisibilización del campesinado. La Constitución de 1990, la Constitución política, cambió en muchos aspectos tanto el ordenamiento territorial, o por lo menos en teoría, y la diversidad étnica y cultural. En Colombia ha tenido un poco más el desarrollo de la diversidad étnica. Es decir, el artículo 7º de la Constitución reconoció eso y además de eso se incluyeron otros artículos que le reconoce autonomía, gobernabilidad, le reconoce transferencias a las comunidades indígenas, pero a las comunidades campesinas no lo hizo, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con el momento coyuntural que se dio en ese momento, cómo se hizo la Constitución política. En ese tiempo se desarmó una guerrilla que era indígena, y también estaba el M-19, entonces todo eso ayudó a que hubiera ese reconocimiento. Por ejemplo, en el caso de la FARC, que ha sido más campesinista, una guerrilla campesinista, pues no se desmovilizó, y eso tiene que ver un poco con que tampoco quedaran incluidos ciertos derechos. Además de eso, los campesinos no querían, digamos, políticamente participar porque venían de un genocidio, de la UP. O sea, los campesinos no querían saber nada de participación política porque pues prácticamente, ustedes saben que en los años 80 fue toda la persecución a la Unión Patriótica.
Y bueno, en general creo que pues eso hace que si hay persecución, las organizaciones también son débiles y no tienen la capacidad de incidir en esos espacios como fue la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, nosotros sí trabajamos mucho de la identidad campesina, desde los niños, los jóvenes, porque ustedes saben que la población campesina se está acabando. Es una realidad. Se está acabando porque con todas las firmas, por ejemplo, de los tratados de libre comercio, ha sido, mejor dicho, como un puñal para todas las comunidades campesinas. Nuestra organización logró construir uno de los primeros proyectos educativos campesinos. O sea, le estamos exigiendo al gobierno una educación pertinente. Eso es muy importante. O sea, si queremos que se invisibilice, que el campesinado no desaparezca, que la producción campesina permanezca, pues hay que mirar el tema educativo y hay que formarlos, no solamente en el tema productivo, sino en todas las dimensiones que debe tener una cultura, como es la cultura campesina. Trabajamos en escuelas políticas y seguimos insistiendo un poco en el acceso a la educación superior. En la parte productiva, nosotros sí venimos luchando un poco frente al tema de, digamos, no solamente de producción, que es muy importante, sino de qué pasa en los otros escenarios que aunque son de corte capitalista, nosotros podríamos intervenir. Allá la región es una región cafetera, fuertemente cafetera, y produce cafés especiales, pero quien los compra, ese café, la mayoría son extranjeros, porque son cafés especiales. O sea, por decir, si en el Timbío el café vale 70.000, allá vale 90.000 pesos la ropa. Antes se producía maíz, se producía frijol, bueno, actualmente está pasando eso con la caña, con la panela. No sé si saben qué es la panela, creo que sí, ¿no? Bueno, eso está pasando, que están importando ya azúcar subsidiado, o sea, parece que otros países están produciendo mucho azúcar, entonces prácticamente le sale súper regalada el azúcar, entonces la gente, pues como hay mucha pobreza, prefiere comprar azúcar y no la tradicional panela. Fuera de eso, con la panela, los grandes ingenios, los poderosos, los Ardila Lule, se dieron cuenta que también era un negocio y están montando trapiches paneleros. Entonces el pequeño panelero pues quiebra, así de sencillo. Entonces más pobreza. Ayer había un debate en el Senado precisamente sobre la crisis panelera, que es como el segundo producto más importante después del café. Esos son, digamos, como la necesidad de que o sea, lo que el campesinado se está disminuyendo. El otro es el tema de fortalecimiento organizativo. Nosotros trabajamos mucho ante todo el tema educativo. O sea, nosotros fundamento la educación. O sea, si logramos que se eduquen tanto técnicamente como políticamente, eso es muy vital para nosotros. El tema de la territorialidad, o sea, para ejercer gobernabilidad, como siempre lo ha hecho el campesinado y todo eso. Y la gobernanza que tiene también. El tema de la producción agroalimentaria, creo que pues una organización sin generar recursos es muy difícil que sobreviva. Entonces sí nos toca seguir trabajando en eso, y pues es como la razón de ser del campesinado, o es uno de los ejes más importantes. El tema de equidad de género, nosotros allá hay un comité de mujeres muy fuerte sobre, precisamente, lo hemos trabajado y ha sido una iniciativa de las compañeras en todos los sentidos, en la parte productiva, en derechos, ¿ya? En prevención de la violencia intrafamiliar, y son muy empoderadas. Ese comité ha sido muy activo, y lo mismo pues los jóvenes. Y creo que el tema de la interculturalidad sí es muy importante, porque han habido ciertas tensiones entre campesinos, indígenas, afro. Hay un proyecto que nos ha funcionado muy bien, y ante todo por iniciativa de las mujeres, que son los grupos de ahorro.
alguna vez reflexionamos, bueno, el Banco Agrario no está sirviendo para nada. Usted va y pide un crédito y le dicen, bueno, ¿y cuál es su garantía? Entonces, no, pues es que yo tengo aquí la compraventa. No, es que una compraventa tienes que tener el título registrado, etcétera. Si no, no te prestamos. ¿Y cuánto está evaluado? Ah, que en 5.000, no, entonces no te puedo prestar. Y no le prestan es a los grandes. El Banco Agrario está hecho es para agroingreso seguro, que es una política del gobierno para los agroindustriales. Entonces lo que hicimos fue, bueno, empecemos a ahorrar nosotros mismos y entre nosotros nos prestamos. Y de esa manera los intereses que paguemos pues también son para nosotros. Y en este momento se acercan a los 100 grupos de ahorros que hay. Y se cobra más barato que el banco. Como es el dinero de todos, entre todos lo cuidamos. Bueno, también fuimos gobierno allá, me tocó a mí. Yo estuve como alcalde en el 2004-2007. Nos metimos, o sea, ya vimos que teníamos la capacidad de convocar y dijimos, bueno, ¿y por qué también no somos gobierno? Aquí siempre han dominado los liberales y conservadores, pues metámonos. Entonces, a partir del 2013 también volvimos con el gobierno. Necesitamos que nos cuenten. Ustedes van a hacer un censo en el 2017, ¿por qué no nos cuentan? El gobierno dijo, no, pero es que eso es muy difícil. ¿Por qué no esperamos que allá en Europa, que están discutiendo la declaración de los derechos de los campesinos y campesinas, creo que es aquí en Suiza, pues lo aprueben, y cuando lo aprueben Colombia se adhiere? No, o sea, ¿cómo así? O sea, ustedes ya por presiones que lo hacen, háganlo de una vez. Entonces dijeron, bueno, pero ¿cómo sería eso? Entonces dijimos, pues miremoslo, llamemos al ICANN, llamamos al Instituto Colombiano de Antropología, y ellos emitieron aquí se sentaron a estudiar, bueno, a caracterizar y a definir el campesinado. Hicieron un documento que llama Elementos para la conceptualización de lo campesino en Colombia. Y pues lo definen, etcétera, y lógicamente en un diálogo con nosotros hicimos un foro y todo eso diciendo, bueno, qué es el campesino y cuáles son sus dimensiones. O sea, no solamente la productiva, sino la política, la territorial, la sociológica, y sobre eso se logra sacar este documento, y el ICANN plantea 7 preguntas. Entre ellas, pues la principal, que era, ¿usted es campesino? ¿Sí o no? O sea, y el gobierno dijo, esa no. Si quiere, digan, que les pregunten a qué organización pertenecen, qué cosecha, etcétera, pero que usted tenga un derecho a autorreconocerse. Entonces, ya nos dimos cuenta que no lo iban a hacer. Y eso que esto lo hizo el gobierno, o sea, el mismo gobierno. Entonces, colocamos una tutela, recogimos firmas, 1.770 firmas, ante todo de la CIT, de nuestra organización. Y llamamos a ANSOR, a CNA, FENSUAGRO, a todas, a la NUC, y los firmaron los presidentes, esa tutela. El movimiento campesino no tenía representación en el Ministerio de la Política, que es el Ministerio del Interior, y logramos crear el Grupo de Asuntos Campesinos. Si las iglesias tienen, ¿por qué no los campesinos? Entonces hay que seguir en esta lucha, y nosotros como campesinado pues sí consideramos que es importante, y queremos, digamos, no solamente es un tema, digamos, de la economía campesina, que es importante, digamos, el estar bien, sino también como ese reconocimiento a esa población campesina que está ahí, que por muchas circunstancias pues no ha accedido a derechos. Pues cómo hacer que acceda a derechos también, ¿verdad? Que pueda estudiar como algunos pudimos por iniciativa, ojalá que lo que pasó en la CID pase en Catatumbo, que pase en el Caquetá, porque nos dimos cuenta que la CID logró avanzar fue porque fuimos a estudiar y regresamos. Entonces ya cambia, la lucha cambia, o sea, se mueven otros escenarios, no solamente en el paro y por allá, y bueno, y la iniciativa, el comunicado. Ya hay gente que escribe, que piensa, que dice, venga, espere, esto tiene su cierta racionalidad también.